Justin Bieber exhorta a los pastores que se enaltecen a sí mismos. Interesante, vamos a hablar un poquito sobre esa noticia en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal aquí en el YouTube. Aquí lo que hacemos es hablar sobre la Biblia, sobre la teología y cosas interesantes de la vida cristiana. En este tiempo he estado comentando también algunas noticias que me han llamado la atención, como es el caso aquí de esta noticia. Vi el titular, entonces me llamó la atención, me puse a leer de que Justin Bieber exhorta a los pastores. Esto se ha dado en una entrevista para una revista conocida, donde Justin Bieber aborda el tema de que cómo en algunas iglesias se han dejado invadir por la adoración a sus líderes, como que si estos fueran grandes celebridades. Hasta aquí podemos comentar que es un comentario, podemos comentar que la afirmación de Justin Bieber me pareció muy acertada. En realidad hay muchas iglesias que nosotros podemos ver que tienen a sus líderes como grandes celebridades, y muchas veces se ha tenido como una especie de idolatría hacia sus líderes, y se piensa que los líderes, los pastores o dirigentes de cualquier ministerio estuvieran en una posición superior delante de Dios, y eso es conocido. Entonces hasta ahí está muy bien la crítica de Justin Bieber. Ahora, lo que él dice textualmente es que muchas veces en las iglesias se tiene como que este hombre, los pastores, tiene una relación suprema con Dios que todos queremos, pero no podemos conseguir porque no somos ese tipo. Sin embargo, esa no es la realidad. La realidad es que todos los seres humanos tienen el mismo acceso a Dios. Eso es lo que comenta Justin Bieber en esa entrevista. Entonces, me pareció bien interesante eso. Como ya comenté, porque es verdad, muchas veces se tiene al pastor como que es el único que tiene acceso a Dios. Y no solamente se da esto en grandes iglesias donde los pastores son celebridades, también hay muchas veces en iglesias pequeñas. De pronto la gente tiene este criterio, esta imagen del pastor como alguien que está más cerca del cielo, más cerca de Dios que los demás, y empiezan a vivir como una especie de idolatría hacia los pastores. Pero eso es muy alejado de la verdad. Los pastores, los líderes en las iglesias son siervos de la congregación, no son superiores, más bien son siervos. Debemos recordar siempre las palabras de Jesús. Incluso él decía, si alguien quiere ser el primero, tiene que ser como el último, el que sirve a los demás. Y esa es la función de los pastores, el servir a los demás. No, los pastores no son superiores, no tienen una relación más cercana con Dios que el resto de los cristianos. A veces tenemos que romper ese paradigma, y como pastores mismos estar dispuestos a servir. Ahora, otra cosa muy importante ahí que hay que comentar es que uno de los principios de la Reforma Protestante era el sacerdocio universal. ¿Qué significa el sacerdocio universal? Cuando se dio la Reforma Protestante con Martín Lutero, sabemos que uno de los principios era el sacerdocio universal, es decir, la enseñanza de que todos los cristianos de alguna manera somos sacerdotes. En 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro dice que todos quienes estamos en Cristo somos real sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? Es que todos los cristianos tenemos el mismo acceso a Dios por medio de la oración. Dios nos escucha por igual. Por medio de la lectura de su palabra, del estudio de la Biblia, Dios nos habla por igual. Esto es una de las cosas que nos distancian de la Iglesia Católica, por ejemplo. El hecho de saber que no necesitamos de intermediarios para llegar a la presencia de Dios es uno de los principios de la Reforma Protestante, como había comentado. También el saber que podemos interceder los unos por los otros, podemos ser guías, consejeros los unos por los otros, es parte de todo lo que significa el sacerdocio universal.
Entonces, en esta afirmación que hace Justin Bieber ahí, él dice al final, todos los seres humanos tienen el mismo acceso a Dios. Esto hay que explicarlo porque no es que todos los seres humanos de por sí tengan el mismo acceso a Dios. Lo que yo he comentado aquí es, y lo que enseña la Biblia, es que todos los cristianos tenemos el mismo acceso a Dios, porque el acceso a Dios es solamente por medio de Jesús. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces, todos los seres humanos pueden tener el mismo acceso a Dios, claro, pero solamente si lo buscan por medio de Jesús, por medio de tener una relación con Jesús, porque Él es precisamente Dios que vino al mundo para pagar el precio de nuestros pecados y mostrarnos cómo tener una relación también con el Padre. Entonces es por medio de Jesús que todos los seres humanos pueden tener un acceso a Dios. Recordemos que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo era aquella división entre el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, del resto del templo. Y al dividirse el templo, fue una manera de mostrar que ahora todos podemos tener acceso por medio de Jesús. Hay un texto muy importante sobre esto en Hebreos 4, los versículos del 14 al 16 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. El autor de Hebreos también nos enseña aquí que es por medio de Jesús, este sumo sacerdote que tenemos, que ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios. Entonces, esa es la verdad. Entonces, por un lado está bien la crítica de Justin Bieber, pero hay que aclarar también esto, que todos los seres humanos podemos tener acceso a Dios, pero por medio de Jesús. Ahora, este video no es para nada para criticar o para cuestionar la vida espiritual de Justin Bieber. En realidad yo no sé. Sé que recién sacó un álbum cristiano y sé que está siguiendo también consejería como un pastor. Y Dios quiera que sus convicciones, sus intenciones sean las correctas. Yo no sé mucho sobre eso, pero es lo que puedo comentar. Bien, pero la idea es esta. Todos podemos tener acceso a Dios si es por medio de Jesús. No existen super pastores, super estrellas que nos lleven a nosotros a Dios. Cada uno de nosotros puede hacerlo personalmente. Bien, eso quería comentar con ustedes en este video. Díganme qué piensan, déjenme también sus comentarios. Últimamente en el canal estoy comentando así algunas noticias, no sé qué piensan de esto, si les gusta, no les gusta también este tipo de videos, cuéntenme también en los comentarios. Y nos seguiremos viendo, estoy tratando de estar más seguido por aquí. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo en cualquier red social. En Telegram estoy como Todoteos, no es el ministerio. La página web también es todoteos.com. Ahí tienen también mucho material para la edificación de la vida cristiana. Si quieren apoyar este ministerio, compartan estos videos, denle un me gusta. Y si quieren hacerlo de cualquier otra forma, yo siempre les estaré agradecido. Los enlaces para todo están en la descripción de este video. Y otra forma de apoyarme es que continúen viendo algunos de estos dos videos que están por aquí, si es que les puede interesar también. Y aquí está el enlace para que se suscriban al canal. Conmigo nos vemos en un próximo video. Que el Señor les bendiga.